Bueno, muy buenos días. Esto que les comenta la doctora fue hace 3 o 4 años apenas. No tiene mucho. Bueno, realmente quiero agradecer al comité organizador que me hayan hecho esta invitación para estar esta mañana con ustedes, para hablar de un tema que es un poco difícil, aunque de alguna manera todos tratamos o pensamos que lo entendemos bien, pero es complicado. Y además es un poco árido porque es muy difícil presentarlo en imágenes. De pronto cuando hablamos ahora nos gustan los esquemas, estamos muy acostumbrados a lo visual, pero esa es la dificultad para entender las vías del dolor. Los conceptos fundamentales es difícil poder presentarlos en un dibujo, hay que entenderlos. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarles, antes de que empecemos el tema, primero que nada, ¿cuál sería la definición de dolor? Es el sustrato con el que trabajamos nosotros, supongo que todos somos anestesiólogos. Aquí, ¿cuál sería la definición de dolor? ¿Quién podría decirme? Así que levante la mano voluntariamente y me diga, ¿cuál es la definición de dolor? ¿No? ¿Algún voluntario? ¿Sí? Bueno, sí, realmente hablar de la definición de dolor implicaría la dificultad de enfrentar un concepto diferente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada quien tiene una propia definición del dolor dependiendo de sus experiencias personales. De hecho, la definición del hallazgo, que nos acaba de decir la doctora, que es una definición aceptada internacionalmente, ha tenido la virtud de unificar los criterios, ¿verdad? Aunque es una definición muy vaga, ¿verdad? Nos dice es una sensación desagradable. Bueno, pues entonces la tristeza también lo es, ¿no? O sea, hay muchas sensaciones desagradables y no son dolores. Una definición que ha tenido múltiples críticas. Sin embargo, ha tenido una gran virtud. Ha de alguna manera estandarizado, ha unificado los criterios a nivel internacional en cuanto a la definición de este fenómeno. Además tiene una limitante, esta definición solo define el síntoma, pero el dolor es mucho más que un síntoma, el dolor es todo un sistema, que es producto de la evolución de millones de años, que no está solo presente en el ser humano, prácticamente está casi en todos los seres vivos, y tiene que ver con una respuesta adaptativa al medio y también tiene que ver con la supervivencia del individuo. De hecho, los seres humanos que nacen sin un sistema de transmisión del dolor, pues todos mueren jóvenes y todos mueren mutilados. Es tan importante el dolor en nuestra vida que en el diabético, en donde la sensación del dolor está abolida en los mismos películas, muchas veces termina sin ellos, ¿verdad? Termina amputado. O sea, es verdad que nos produce un nivel enorme de sufrimiento y tiene que ser así porque si no nos provocara ese sufrimiento, nadie le haría caso. Es un sistema de alarma que implica no solo la percepción del estímulo nocivo, sino toda una serie de respuestas que tienen que ver con la protección del individuo, ya sea para huir o para luchar, ¿verdad? Entonces, es importante que yo les comente esto al principio, pues porque entendiendo entonces que es un fenómeno biológico que está asociado a una respuesta fisiológica que es muy importante y que prácticamente involucra a todos los sistemas, pues entonces por eso vamos a entender que este sistema, valga la redundancia, se encuentra prácticamente en todos los tejidos del cuerpo, casi en todos. ¿Cuáles son los fenómenos asociados los fenómenos biológicos asociados a lo que implica el dolor? ¿Quién me lo dice? Recordemos que esto está asociado a una lesión que genera un problema en un receptor. Los receptores son también transductores. ¿Qué quiere decir un transductor? O sea, cuando nosotros percibimos el pinchazo de una aguja, ¿es un estímulo de qué tipo?
mecánico. Pero lo que nosotros vamos a percibir en nuestro cerebro no es un estímulo mecánico, es un estímulo electroquímico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este fenómeno de convertir un estímulo mecánico o un estímulo térmico en un estímulo eléctrico se llama transducción y es el primer fenómeno. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Entonces, este primer fenómeno de transducción se da en una célula especial que tiene características especiales que vamos a ver más adelante y que tiene que ver con esta capacidad de cambiar un estímulo mecánico térmico en un estímulo eléctrico y posteriormente en un estímulo químico, porque en la sinapsis tiene que cambiar también de un estímulo eléctrico a un estímulo químico y después volverse a convertir en un estímulo eléctrico. Entonces, este papel importantísimo de estos receptores periféricos se llama transducción. La conducción de este estímulo hasta el sistema nervioso central se llama transmisión, que lo vamos a ver más adelante. El lugar donde lo hacemos consciente se llama percepción. Y también contamos con un sistema de autorregulación. Es decir, mi sistema nervioso tiene un sistema de filtro que le permite disminuir la intensidad de los estímulos. O aumentarlos también, ¿verdad? Pero básicamente funciona inhibiéndolos, que se llama modulación. Y este fenómeno puede ser tan poderoso, ¿verdad?, que un paciente puede perfectamente destruirse sin darse cuenta. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Voy a irme lo más despacio posible. Vamos a sacrificar un poco las imágenes para tratar de ir entendiendo cada paso. Les pido de favor que si tienen alguna duda o pregunta sobre la marcha, la aclaremos, para que sea un poco más dinámico y para que no nos dé tanto sueño a esta hora, que para muchos a veces en fin de semana apenas vamos despertando. Entonces vemos el estímulo, ¿verdad?, el receptor, la vía que lleva ese estímulo hacia la médula, que vemos que aquí es un estímulo mecánico, aquí ya se convierte en un estímulo eléctrico, en la sinapsis se convierte en una liberación de un neurotransmisor que posteriormente vuelve a activar un estímulo eléctrico que llega a la médula y sube a centros superiores. Aquí el mismo esquema, un poco más detallado, donde vemos incluso la participación de algunas vías que también vamos a ver un poco más adelante. Bueno, yo creo que ustedes cuando estudiaron medicina recuerdan que nos hablaban de receptores específicos para cada tipo de estímulo, ¿verdad? Decían, para los estímulos mecánicos hay un tipo de receptor específico, para los térmicos hay otro receptor específico, ¿verdad? Para lo que es presión profunda hay otro receptor específico. Sin embargo, ahora sabemos que esto no es así. Esa es la parte menos importante del nociceptor. La mayoría de los nociceptores son de otras características, ¿sí? Aunque hay algunos que son específicos, la gran mayoría responden a una gran cantidad de estímulos. Entonces, bueno, hoy sabemos que la estimulación ocurre en terminaciones nerviosas libres, ramificaciones distales de fibras C mielínicas y de fibras A delta, que a este nivel han perdido su delgada capa de mielina. Entonces, sabemos que las fibras que están implicadas en llevar el estímulo hacia la médula son sobre todo de dos tipos, A delta y C, ¿sí? La mayor parte de los tejidos del cuerpo, ya lo habíamos señalado, están inervados por estos nocireceptores o nociceptores, como se les conoce, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros recibimos un pinchazo o recibimos un golpe o tenemos un raspón o una quemadura? La lesión en el tejido va a liberar una serie de sustancias que se conocen como sustancias algogénicas. O sea, realmente lo que vamos a percibir es la liberación de estas sustancias como respuesta del daño celular, ¿sí? Estas sustancias se llaman sustancias algogénicas, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, son los hidrogeniones, cuando hablamos de acidez del medio, o iones hidrógeno,
Y pueden ser prostaglandinas, bradicimina, histamina, ¿ok? Sustancia P, que se liberan en el sitio dañado. Y son estas sustancias químicas las que van a estimular a la fibra nerviosa. ¿Sí está claro? Bien. Algunos receptores solo responden a estímulos mecánicos intensos, otros estímulos nocivos mecánicos y térmicos, y otros tienen respuestas polimodales ante estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Estos receptores aumentan significativamente su respuesta cuando los estímulos son dolorosos. Bueno, aquí el punto a resaltar es que la mayor parte de los nociceptores están asociados a fibras polimodales, a fibras C, ¿verdad? Que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. ¿Ok? Esa es la mayor parte de los tipos de receptores, son polimodales. Ahora, ¿cuáles son las características especiales de un receptor para considerarlo un nociceptor? Bueno, básicamente es que tiene que diferenciar entre estímulos dolorosos y no dolorosos, estímulos dañinos y no dañinos. Pero además deben tener otras características. Ya dijimos que se ubican a nivel cutáneo, muscular y articular, ¿no? Son en los sitios en donde podemos ubicarlos. Pero estas son sus características. En primer lugar, deben tener un alto umbral a la estimulación cutánea, es decir, se activan frente a estímulos intensos. ¿Por qué? Pues porque obviamente tienen que responder al estímulo que daña. Si es un estímulo que tiene una intensidad normal, no deben activarse. Por eso decimos que tienen un umbral de estimulación alto. Esa es una característica del nociceptor. Además, tiene capacidad para codificar la intensidad del estímulo nocivo. Claro, dependiendo del tipo de fibra, A, delta o C. ¿Cuál creen ustedes que esté asociada a una mejor percepción del tipo e intensidad del estímulo? ¿Las fibras C o las fibras A delta? Las fibras A delta. De hecho, se dice que las fibras A delta están asociadas a ese primer dolor que sentimos, ¿verdad? Cuando sentimos un golpe, el primer dolor está perfectamente bien ubicado, lo percibimos, nos hacemos a un lado, pero después nos queda dolorido, ¿verdad? Ese segundo dolor está transmitido por fibras C, el primero por fibras A delta. Entonces, precisamente por esta velocidad de conducción y por esta mielina que contiene las fibras A delta nos permite tener una mejor percepción del tipo de estímulo y de su intensidad. Entonces, además dijimos que tienen una falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo, es decir, no funcionan, no se activan si no tenemos un estímulo dañino. Aquí vamos a ver que hay ciertas condiciones en donde puede haber una activación de estos nociceptores en ausencia de un estímulo nocivo. ¿Sí? Que eso es otro tema aparte, muy complejo, que se llama dolor neuropático. Entonces, bueno, esto ya lo dijimos. Las fibras, tenemos dos tipos de fibras, sobre todo las A delta y las C. Las fibras A delta son terminaciones sensoriales de fibras mielínicas, ¿verdad? Que tienen una velocidad de conducción entre 5 y 30 metros por segundo y casi responden exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico. Esta respuesta a estímulos mecánicos son con umbrales mucho más altos que los de mecanorreceptores de bajo umbral, cuya activación está relacionada con el sentido del tacto. Los nociceptores A delta responden especialmente bien a pinchazos y pellizcos aplicados a la piel o a penetraciones de objetos punzantes. Y ya señalamos por qué razón es así. Ahora vamos a hablar de las fibras C, que dijimos que son las más comunes, ¿verdad? Estas fibras son amielínicas, con velocidades de conducción inferiores a 1.5 metros por segundo. Y son simples terminaciones libres en la piel y responden a estímulos nocivos mecánicos, térmicos o químicos, por lo tanto se consideran polimodales. También se activa por sustancias liberadas por el daño tisular como bradicimina, histamina, acetilcolina, iones de potasio, y por su capacidad de respuesta a una gran variedad de estímulos. Se les ha denominado entonces nociceptores polimodales. ¿Sí? ¿Hasta aquí está claro todo? ¿Vamos bien?
Son los nociceptores un poco menos estudiados, pues, por la dificultad que tenemos para poder hacerlo. Pero sabemos que existen en el corazón, pulmones, tracto respiratorio, testículos, sistema biliar, uréter, útero, tracto gastrointestinal, ¿sí? Y sabemos que estos receptores que se consideran viscerales, ¿verdad?, pueden responder a estímulos capaces de causar distensión, por ejemplo, de una víscera hueca, o por ejemplo, cuando se trata también de vísceras macizas, generalmente se activan cuando se distienden sus cápsulas. Estos nociceptores se encuentran unidos a fibras aferentes que van a llevar este estímulo hacia la médula espinal. ¿Qué partes de la médula espinal creen ustedes que estén implicadas en esta recepción para este tipo de estímulo? ¿Se acuerdan que la médula espinal y la sustancia gris se encuentra organizada en forma segmentaria, llamadas láminas de Rexel? ¿Sí lo recuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las láminas que están implicadas en la recepción de estímulos nocivos? ¿Las 6? ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? ¿No las recuerdan? ¿No? Estas fibras que van hacia las neuronas de la médula espinal son fibras en T, ¿verdad? Son fibras en T. Las dendritas son las que se ubican en los tejidos, llevan la información al cuerpo. ¿Sí recuerdan esa forma de viaje del estímulo? ¿Sí? ¿Dónde están las dendritas de la neurona? ¿Dónde? Las dendritas son las que corresponden propiamente a los receptores periféricos. ¿Sí? Porque a veces pensamos en la neurona y vemos solamente el cuerpo y el axón, y nos olvidamos de las dendritas. Realmente son las dendritas las que corresponden a los receptores periféricos. El cuerpo neuronal está en el ganglio raquídeo. ¿Y el axón viaja hacia dónde? Hacia la médula. ¿Ok? ¿Y por dónde van a ingresar? ¿Por el asta anterior o posterior? Generalmente por el asta posterior, aunque ahora sabemos que un 15% de ellas puede ingresar también por el asta anterior. Pero la mayoría de ellas entra por el asta posterior. ¿Sí? ¿Está claro? Si algo no va quedando claro, podemos preguntar, comentar. Bien. Con técnicas de marcaje intracelular se han podido identificar las terminaciones proximales de las fibras sensoriales aferentes, obteniendo los patrones anatómicos de distribución en asta posterior de la médula, observándose que esta distribución depende en gran medida de las propiedades funcionales de los receptores sensoriales a los que llegan. Eso ya lo mencioné. Ya dijimos también que la distribución del ingreso de estas neuronas a la médula se realizará laminarmente en la distribución de las diferentes capas de Rexel. Y lo que corresponde a las astas posteriores son las láminas de la 1 a la 6. Aquí tenemos este esquema en donde vemos la organización. ¿Cuántas láminas de Rexel tenemos? Aquí ya está, son 10. ¿Okay? ¿Por qué es importante recordar esta distribución laminar? Bueno, porque el ingreso de estas neuronas
a la médula se va a realizar precisamente en base a esta distribución. Aquí vale la pena recordar, ¿ustedes recuerdan la teoría de la compuerta? De Mercer-Ribot. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien que levante la mano? ¿Qué dice la teoría de la compuerta? Bueno, una parte que se ha buscado explicar, porque no estaba bien entendida la manera como estos estímulos pueden ingresar en esta zona, es en base a la apertura o cierre de una puerta que puede permitir que ingresen o no ingresen los estímulos nocivos. La estimulación de fibras propioceptivas, que son las fibras A-alfa, las fibras gruesas, cierra esta puerta. ¿Sí? La estimulación de fibras delgadas abre la puerta. Esta teoría, que bueno, también es como para que demos toda una clase solo de la teoría de la compuerta, solo se las menciono para que la recuerden. Esta teoría de la compuerta basa su fundamento anatómico en estas primeras láminas, las láminas 2 y 3 de Rexed, y se llama sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? Cuando nosotros como anestesiólogos administramos opioides o opiáceos a un paciente durante un procedimiento anestésico, básicamente actuamos, cuando hablamos a nivel medular, actuamos aquí. Y a nivel central vamos a mencionar más adelante algunos sitios. Pero recordemos que la teoría de la compuerta basa su fundamento anatómico en las láminas 2 y 3 de Rexed. Bueno, entonces aquí miren, aquí vemos que las fibras A delta terminan en las láminas 3, 4 y 5. Y en la porción dorsal de la lámina 6. ¿Sí? Las fibras gruesas de la nocicepción, las A delta, terminan entonces en láminas que están un poco más intermedias, más mediales, 3 a 6, ¿sí? Mientras que las fibras C terminan casi exclusivamente en la lámina 2. Si sabemos que la mayor parte de estos receptores tiene esta conexión con la lámina 2, pues entonces entendemos por qué se ubica ahí la teoría de la compuerta. ¿Okay? Y algunas otras terminaciones en la zona ventral de la lámina 1 y en la zona dorsal de la lámina 3, pero básicamente sería la lámina 2. Bien, las fibras de los nociceptores musculares y articulares terminan en las láminas 1, 5 y 6. Mientras que las fibras de los nociceptores viscerales lo hacen en las láminas 1, 5 y 10. Por tanto, la lámina 2, como ya lo habíamos comentado, la sustancia gelatinosa de Rolando recibe únicamente terminaciones de nociceptores cutáneos de fibras amielínicas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las neuronas de segundo orden. Si hablamos de las neuronas de segundo orden, tenemos que hablar de lo que significa entonces el ingreso de estos estímulos a nivel medular. Una gran parte de las neuronas nociceptivas de la médula espinal se encuentran situadas en la zona de terminación de las fibras aferentes conectadas, especialmente en la lámina 5. Generalmente se han considerado dos tipos de neuronas nociceptivas teniendo en cuenta las características de sus aferencias cutáneas. Tenemos de clase 2 y de clase 3 exclusivamente, ¿no? Algunas de clase 1. Las de clase 2 son neuronas activas por fibras aferentes de bajo umbral, así como por aferencias nociceptivas, ya dijimos, ¿verdad? Que se les denomina multimodales, ¿sí? Las neuronas activadas exclusivamente por aferencias nociceptivas, también llamadas nocireceptores. Y finalmente las neuronas activadas exclusivamente por receptores sensoriales de bajo umbral, que se denominan mecanorreceptores o de clase 1. ¿Sí, hasta aquí van bien? Ahora estamos ubicándonos en la médula.
Las neuronas de clase 2 generalmente se ubican en capas profundas de la esta posterior y algunas superficiales como las láminas 1 y reciben aferencias excitatorias de numerosos tipos de receptores sensoriales cutáneos, musculares y viscerales. Son incapaces de distinguir estímulos inocuos y estímulos nocivos y además carecen de la capacidad de localización precisa de los estímulos periféricos, ya que se sabe que tienen campos receptores muy amplios. Las neuronas de clase 3 generalmente terminan a nivel de la lámina 1 y en menor número en la lámina 5. Tienen un papel importante en la señalización del carácter nocivo de un estímulo y poseen campos receptores pequeños, por lo que esto les permite discriminar finamente los estímulos nocivos periféricos. En cambio, las que tienen campos amplios prácticamente no participan en esta discriminación fina. Bien. Cuando hablamos entonces de vías ascendentes, ¿cuáles son los tractos que clásicamente se consideran importantes en la nocicepción? ¿Cuáles son esos tractos ascendentes? Bueno, generalmente nosotros decimos los espinotalámicos, pero también tenemos los espinoreticulares, los espinomesencefálicos, también hay espinohipotalámicos, que tiene que ver incluso con las respuestas neuroendocrinas a los estímulos nocivos, ¿verdad? Y que participan también en otros fenómenos asociados al dolor, como es, por ejemplo, el estado de alerta, ¿verdad? Y algunas otras respuestas viscerales que tienen que ver con la capacidad de responder a un estímulo que amenaza al individuo. Cuando hablamos entonces de percepción, hablamos de mecanismos talamocorticales, que ya son más superiores. Estos mecanismos talamocorticales se considera que tienen que ver con la integración del estímulo. Básicamente, ustedes ya dijeron que esta vía espinotalámica, obviamente nos está hablando de una distribución del estímulo de la médula al tálamo, a los núcleos ventroposterolaterales. Pero también se ha visto que existen núcleos diencefálicos subtalámicos y también centros corticales que participan en esta integración fina. ¿Qué otras estructuras participan en la integración del dolor? Pues sabemos que participa el sistema límbico, la amígdala, ¿verdad? Además de la corteza sensorial. A través todo ello de neuronas de tercer orden. Sabemos que estas áreas poseen neuronas nociceptivas con características similares a la médula espinal, con propiedades que permiten clasificarlas dentro de la clase 2 o 3, multireceptoras o nociceptoras. El componente efectivo de estas sensaciones dolorosas está mediado por núcleos talámicos, mediales y por zonas de la corteza que incluyen regiones prefrontales y especialmente la corteza supraorbital. Ahora vamos a hablar de otro fenómeno que es muy importante, que sería modulación. ¿Qué entendemos por modulación? ¿Qué es modular? ¿Cuáles son los principales sistemas que participan en la modulación del dolor? ¿Quién me menciona alguno? Uno por lo menos. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿verdad? Puede ser tal vez el más importante, aunque existen otros. Pero bueno, nuestro sistema nervioso tiene una forma de filtrar los estímulos nocivos o de modularlos. Esta modulación puede
resultar en una disminución de la percepción del estímulo, pero también pudiera resultar en un incremento de la percepción del estímulo. ¿Sí? Aquí están asociados estos fenómenos de inhibición, pero también hay estímulos de excitación. O sea, también puede haber fenómenos de excitación y que en ello participan también algunos otros eventos que son fundamentales y que también pueden ser motivo de una clase completa, como puede ser la sensibilización periférica y la sensibilización central, ¿sí? Que son complejos, pero que básicamente son los que tienen que ver con todos estos fenómenos en los que un estímulo nocivo puede modificarse antes de llegar a las zonas en donde puede realizarse su concientización. Bien, ¿está claro? ¿Sí? Estos fenómenos de sensibilización tienen que ver, por supuesto, con algunos mecanismos bioquímicos que suceden como respuesta a un estímulo nocivo. Son fenómenos que no todo el mundo a veces puede integrar en cuanto al conocimiento que tenemos de este tipo de fenómenos, pero son fundamentales cuando nosotros tratamos de entender la génesis de un dolor persistente. A lo mejor en un dolor agudo es más fácil que podamos entender cuál es el mecanismo que lo genera, el mecanismo por el que se percibe, el mecanismo por el que se responde. Pero cuando también ya hablamos de otros fenómenos de dolor crónico, entendemos que se implican otro tipo de mecanismos en los cuales esta sensibilización central y periférica puede tener un papel primordial. Y precisamente estos mediadores químicos y sustancias neurotransmisoras implicadas en el dolor a nivel periférico o a nivel central tienen una integración o una interacción que va a dar como resultado el tipo y la intensidad del dolor que se va a percibir finalmente. Ya habíamos señalado que a nivel periférico, cuando se produce una lesión, se van a liberar una serie de sustancias que tienen que ver con el daño tisular. Y estas sustancias conocidas como sustancias algogénicas tienen la finalidad de estimular estos receptores periféricos y van a producir cambios en la actividad neural que pueden ser desde leves, moderados a severos dependiendo del tipo de estímulo. Bien, sabemos que como consecuencia de la existencia de dos tipos principales de receptores, los cuales ya señalamos, la liberación de estos neurotransmisores y la estimulación de los receptores excitatorios produce una activación neuronal, aumentando la liberación de transmisores o aumentando la excitabilidad de estas neuronas. Por el contrario, la estimulación de receptores inhibitorios disminuye la actividad neuronal, reduciendo la liberación de neurotransmisores y haciendo a las neuronas menos excitadas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O está ya más complicado el asunto? ¿Alguien que me pueda dar dos ejemplos de sustancias algogénicas? ¿Perdón? Histamina, prostaglandinas. Hace rato se los mencioné. Hidrogeniones, ¿no? Iones de hidrógeno, radicinina, sustancia P. Entonces, bueno,
Estas sustancias van a estimular a estos nociceptores. Sabemos que los receptores excitatorios son claves en la generación del dolor y en su transmisión, mientras que la analgesia puede ser producida tanto por activación de sistemas inhibitorios como por el bloqueo de los sistemas excitatorios. Entonces, como ya les había señalado, todo esto es un fenómeno complejo que tiene que ver con la interacción de todos estos fenómenos bioquímicos y eléctricos y con la activación o inhibición de sistemas tanto excitatorios como inhibitorios, y que todos ellos pueden converger, especialmente en la médula espinal, en donde se realiza esta parte importante de esta integración. Esto de alguna manera explica también la diferencia, como se puede presentar la respuesta de este tipo de estímulos entre un individuo y otro. Bueno, esto ya lo habíamos señalado. Y bueno, la bioquímica de activación de nociceptores, esto es un tema aparte, que tal vez no implique ya lo que es vías del dolor. Estamos sobre el tiempo. Pero me gustaría preguntar, dentro de estos sistemas de percepción, bueno, primero que nada, de transducción, transmisión, percepción y modulación, ¿cuáles son los sitios en donde como anestesiólogos nosotros podemos actuar? Los sectores periféricos, pidiendo que llegue el estímulo al asta posterior para que sea perceptible el dolor. Puede ser un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, pues podría ser que los anestésicos, los casos tuvieran una acción a ese nivel, pero un ejemplo más relacionado con este fenómeno a nivel del transductor, que es la producción de, por ejemplo, de prostaglandinas, pues por ejemplo serían los AINES, ¿verdad? Podría ser un ejemplo en el cual nosotros estamos actuando a nivel de la inhibición de una enzima que tiene que ver con la liberación de prostaglandinas, de algunos tipos de prostaglandinas. Sí, bueno, son analgésicos que actúan sobre una enzima diferente, pero sería el sitio donde nosotros podemos interactuar. ¿Sí estamos de acuerdo? Si nosotros utilizamos un anestésico local, ¿cuál es el mecanismo de acción de un anestésico local? Por ejemplo, de la gilocaína. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un anestésico local? ¿Qué es lo que produce sobre la fibra nerviosa? Así es, inhibe la transmisión eléctrica porque produce ¿qué? Una hiperpolarización de la membrana, ¿verdad? Entonces ahí no estaríamos actuando tanto en la transducción, más bien estamos actuando en la transmisión, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, administramos un medicamento como un antidepresivo tricíclico, ¿a qué nivel estaríamos actuando? Y entonces, ¿a qué nivel estaríamos actuando dentro de esos diferentes procesos que vimos del fenómeno de dolor? Estaríamos actuando en la transducción, estaríamos actuando en la transmisión, en la percepción o en la modulación. ¿Perdón? Así es. Sería su mecanismo de acción sería básicamente sobre la percepción y sobre la modulación. Y cuando nosotros utilizamos un opioide, ¿a qué nivel estaríamos actuando?
En la transmisión. ¿A qué nivel estaríamos aquí? Ustedes usan opioides diario, ¿no? Diario, básicamente. Ese es nuestro sustrato de trabajo. Transmisión y percepción. Por cuestión de tiempo no vamos a alargar más. Esto me parece que es un tema que todavía nos da para dar tal vez una semana más de clases, porque te tiene que revisar con mucha precisión algunos fenómenos bioquímicos que son fundamentales. Pero si hasta donde vamos tienen alguna duda o pregunta, por favor, a comentario. Bueno, pues entonces le agradezco al comité organizador la invitación y también les agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias.